que se ve y quizás tú opinas diferente, pero no difamar contra tus padres. Aunque sea una verdad, yo creo que utilizar la verdad como una espada, como un arma para difamar o humillar a tus seres queridos, a tus padres, eso es, eso es algo que yo pienso que no se debe hacer. Bienvenido mi gente a otro episodio de Fe en medio de ruido. Mi nombre es José Orona y hoy vamos a hablar de quizá uno de los mandamientos más importantes, el quinto mandamiento. ¿Y por qué esto es importante? El quinto mandamiento es el puente entre el amor a Dios y amar al prójimo, porque el hogar es el primer lugar donde aprendes ambas cosas, los límites, la gratitud, la obediencia, la paciencia y también cómo lidiar con la injusticia sin convertirte en injusto. Teológicamente hablando, la paternidad humana, ¿verdad? Cuando esto es sana, es una sombra de la paternidad de Dios, autoridad con amor, disciplina con propósito, provisión con presencia. Si quitas esa sombra, si quitas esa parte, la gente queda con hambre de pertenencia y dirección y se vuelve fácil de manipular. ¿Les suena eso un poco conocido? ¿Está sucediendo eso ahora? Así que el quinto mandamiento es Dios diciendo, antes de que aprendas a amar al mundo, aprende a honrar la raíz de tu historia. Porque si no puedes tratar con verdad, respeto y responsabilidad a quienes te dieron la vida, aunque es muy posible que no sea perfecta, o sea, que es una parte imperfecta, te costará tratar bien a cualquiera con poder, debilidad o necesidad. Así que de eso vamos a estar hablando hoy. Fe en medio de ruido. Dale like, suscríbete al canal y comparte este video. Bueno, bienvenidos nuevamente a Fe en medio de ruido. Como siempre, en este segmento tengo a mi hermano Abdiel. Abdiel, bienvenido otra vez a otro episodio más en Gracias, gracias. este segmento importante. ¿Cómo está? Estamos bien, gracias a Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad y a ti. Bendiciones a todos los que nos ven, nos escuchan. Saludos a todos. Abdiel, yo creo que nosotros quizás somos una de las personas que podemos hablar un poquito de lo que es honrar a los padres, aún, ¿verdad? Como decía en el intro, aún cuando es un poco imperfecto. Para los que no saben, pueden ir a nuestro podcast, van a dar el link por aquí arribita para que vayan a nuestro primer podcast que fue, yo creo que ese fue un éxito, ese podcast, el de la ausencia de un padre, donde hablamos, ¿verdad?, de cómo fue la crianza de nosotros, aunque del mismo padre, ausente, pero cómo nos forjaron, ¿verdad?, nuestras madres y las personas que nos pues que estaban en nuestro entorno, así que si quieres escuchar ese podcast, le voy a dar el link por aquí arribita o abajo en la descripción para que lo vean. Abdiel, ¿cuán importante o qué es? Vamos a empezar por esta. ¿Qué es exactamente el quinto mandamiento? Porque es muy fácil decir, pues el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, pero ¿qué es exactamente el quinto mandamiento? Fíjate que la introducción que hiciste me encantó y pudiéramos decir dos palabras y cerrarlo ahí porque honestamente la introducción estuvo on point. Pero si la tuviera que definir, el quinto mandamiento, definirlo con una sola palabra o dos, por decir así, una oración, Claro, sería la espina dorsal de nuestra sociedad. Porque es en el hogar en donde uno aprende, ¿verdad? A través de la obediencia a ese mandamiento, que es honrar al padre y a la madre, que uno aprende lo que es, ¿verdad? Decencia, respeto, eh, de cierta manera aprende a convivir con la estructura de la sociedad. Eh, Tú mencionaste algo muy interesante en la introducción y yo, ¿verdad? Voy a aprovechar el piggyback de esa introducción y mencionabas que muchas veces cuando las personas no entienden esto, estoy yo parafraseando, cuando no entendemos, ¿verdad? El aspecto de honrar a nuestros padres, corremos el riesgo de ser fácilmente manipulados. manipulados, claro que sí. Porque ¿qué es lo que nos da a nosotros una formación, una esencia y sobre todas las cosas que nos da
una identidad, sino es la formación en el hogar, de ahí aprender a honrar a los padres, aunque como bien tú dijiste hace unos minutos, aunque los padres quizás no sean perfectos o no son perfectos. De hecho, yo soy padre y yo Claro. sé que no soy perfecto, pero para que una persona, un niño crezca y tenga éxito, lo fundamental, lo principal, lo primordial es entender estos valores y estos principios. Yo creo que la, lo que estamos viendo hoy allá afuera socialmente hablando respalda, ¿verdad? Lo dicho, estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, básicamente el 54%, mucha gente debate, porque la data no está exacta, que es raro en Puerto Rico. Ponle 45 a 55% de los hogares en Puerto Rico no tienen un padre, ¿verdad? Esa estructura está fragmentada desde el principio, ¿no? Y se incentiva a que esto suceda, y eso ya es más político, no vamos a entrar en este tema ahí. Nuevamente vayan a ver el otro podcast donde tocamos esto un poquito. Este, y se ha visto como hoy día, una de las cosas que a mí me sorprende mucho. Bueno, si yo le hablaba, yo recuerdo, yo tenía unas tías, las hermanas de mi mamá no eran fáciles, brother, no eran fáciles, había que tener una paciencia con ellas terrible, mis tías. Y, y no estoy hablando de Anabel, estoy hablando de Bethsaida, ¿verdad? Que fue donde me crié. Pero a mí siempre se me enseñó que había que respetar a los adultos. Y aunque mami me decía, aunque ellas tengan la razón, tú me dices a mí y yo brego con mis hermanas, pero tú nunca le vas a faltar el respeto. Y yo me acuerdo que muchas veces, brother, yo decía, pero estas señoras de verdad que... Y hoy día, tú ves los chamaquitos que no lo piensan dos veces y le mentan la madre y le bajan los santos a todo el mundo, a la soltada. O sea, no hay respeto. Eso de que respeta a los adultos o eso, como nos decían a nosotros, ¿verdad? Que las personas mayores se merecían un respeto, eso no existe. Ya eso no existe. Estos chamaquitos es muy raro. No voy a decir que, ¿verdad? Que no, que todo el mundo, pero es muy raro verlo. Y cuando hacía, ¿verdad? Estaba buscando, pues, para hacer hablar de esto hoy, yo pensaba mucho en eso, decía, mano, qué triste. Y como lo que estamos viviendo hoy día empieza por eso, empieza por el hogar, porque no hay esa estructura, porque no hay esa mano, digo fuerte, ¿verdad? Pero no es porque abuso o nada, sino porque no hay una persona, no hay un hogar donde realmente se ponga un marco moral o un marco de valores con una base sólida y simplemente pues hoy día, hoy, hoy día los modelos a seguir son gente que realmente pues no van no tienen lo mejor para enseñar a la futura generación. Para ofrecer a la sociedad Sí, de no hay vuelta. modelos, o sea, los modelos a seguir hoy día, antes se le daba foro a los atletas, a una persona un científico le había alcanzado algo, hoy los modelos a seguir son un Los influencers. influencer, sí, 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 sí. Mano, y yo me acuerdo que cómo empezó a cambiar eso con diferentes shows. Me acuerdo que el primer show que se hizo bien, bueno, después, aparte de Keep Up with the Kardashians, Jersey Shore. Yo recuerdo que todo empezó a cambiar desde ahí, más o menos ese tiempo. Jersey Shore, Keep Up with the Kardashians, todo empezó a cambiar en el internet, todo empezó a hacer un shift, donde eso eran los, imagínate, las Kardashian, ¿qué modelo a seguir? O sea, es como que... eh, Pero ahí se ve específicamente lo que comentabas al principio, que a la falta de entender estos valores, estos fundamentos, la identidad no existe y la manipulación entonces toma su lugar, que es lo que estamos viendo. Ahora, por otra parte mencionabas que hoy en día se le hace fácil a los muchachitos y no vengo aquí, ¿verdad? Con un traje de que fui el más santo, porque por para los nada. adultos que están por Yo, ahí que nos van a ver saben que, sí, ¿verdad? era terrible. Pero sí siempre recuerdo que trataba bien a los adultos, aunque no estuviera de acuerdo, porque tuve quien me enseñara de que a los adultos hay que escucharlos, hay que bajar la cabeza cuando hay que bajar la cabeza, y
eso ahí lo que indirectamente, aunque quizás no se me inculcó, igual que a muchos de nosotros ¿verdad? En nuestra cultura, no se nos inculcó a modo de que, hey, la Biblia dice que hay que hacer esto, sino Claro. más bien se nos inculcó como una costumbre social, que Ujú. obviamente esos valores que tenemos vienen gracias a la Biblia, lo que pasa es que o sea, no lo sabemos, no lo entendemos, pero cuando tú miras el quinto mandamiento que habla de honrar, honrar significa en el hebreo original es kabat, que implica dar peso, dignidad y respeto. Ujú. Peso, dignidad y respeto. Respeto. Es posible que yo no esté de acuerdo con algún acercamiento de un adulto, hablando, ¿verdad? Fuera de lo que viene siendo mi papá y mi mamá, pero uno de estos tres puede ser empleado. Por respeto, uno tranquilo, quedarse callado, bajar la cabeza, decir yes ma'am, o, ¿verdad? Sencillamente. Pero si no aprendemos en los hogares y si no le enseñamos a nuestros hijos, ya a esta altura, ¿verdad? Si no le enseñamos a nuestros hijos lo que es honrar, lo que es respetar, lo que es dar peso, muy difícilmente van a respetar la estructura de la sociedad, van a respetar la autoridad, ¿verdad? Como vemos hoy en día, como se le habla a la policía, por cuanto, ¿verdad? En ciertos años anteriores se le hablaba a la policía como se le habla. Eh, en gran mayoría, ¿verdad? Hay otro issue político ahí, ¿verdad? De justicia social que no necesariamente tenemos que entrar en eso. Pero Hay una frase de una canción de Fiera La Vega que se llama Desde el comienzo. Y hay una frase al final de la canción que dice, a ver, la tengo por aquí, exacto, dice, este, no nos sabe bien la autoridad cuando viene impuesta de manera incondicional. Y mm, ahí es cuando entra el conflicto. Mientras mm, tanto, mientras nos vayan, ¿cómo se dice? Feeding, alimentando de poquito a poquito, o no sea algo tan, pues estamos bien. Pero cuando es impuesta de manera incondicional, ahí tenemos un problema y un conflicto. Y eso también se ve en el hogar hoy día. Como que, pero ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que? Ves ese choque de, de los menores, que yo creo que también es normal en una etapa, o sea, de adolescentes cuando más tú ves eso, ese choque de uno empieza a tratar a forjar a ver el mundo no solamente como te lo enseñaron tus padres, sino tú empiezas a forjar tus propias ideas, opiniones, y pues ahí es donde dices, que es que este es adolescente y está, pero sí he visto que cuando escucho esa frase digo, bueno, esto sucede mucho más hoy de lo que pensamos. O sea, bueno, pero el día de hoy en día es mucho más complicado, ¿verdad? sí. Porque, déjame dar un poquito para atrás. Es normal que los jóvenes vayan por phases, etapas. Ujú. Lo que no es normal es que el muchacho, en alguna de esas etapas, que una de ellas se conoce, le llaman la etapa de la rebeldía. No es rebeldía, es más bien es una etapa en la que el muchacho quizás está buscando su identidad, está pasando por situaciones en la escuela, quizás, digamos, le están saliendo barritos, le hacen bullying, y pues como que está encontrando su lugar en la sociedad. Y pues esa etapa es bastante difícil para ellos. El deber de nosotros como padres es saber identificarlos para poder ayudarlos. No regañándolos, no gritándole, no dictándole, sino más bien de una manera, digamos que uno comprende, que se siente con ellos y comprende lo que ellos están pasando para poder aconsejarlos desde adentro. So, etapas y rebeldía y otros eventos, ¿verdad? De esa naturaleza son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, el día de hoy es un fenómeno muy particular porque los jóvenes están llegando a la adolescencia, eh, y se están haciendo introvertidos y no quieren hablar con nadie. Entonces, pues la etapa de rebeldía, que antes era más como que apatía hacia estas cosas, ahora es como que introvertidos, se encierran. Y ahí yo, en mi opinión, esta es mi opinión como padre, eh, entiendo yo que tiene mucho que ver con el fenómeno, el celular, las redes sociales, los influencers y todo eso.
Si nosotros no les damos a ellos una estructura y un patrón, un modelo, un role model, ellos van a encontrar en las redes sociales a quién imitar, a quién seguir y qué cosas van a formar el futuro de ellos. So, yo sé que, ¿verdad? Que estoy hablando varias cosas aquí y todo quizás pueda sonar de repente abrumador de cierta manera, pero la realidad es que todo esto tiene que ver en el aspecto de que tenemos que enseñarle a nuestros hijos el mandamiento de honrar a los padres desde que están pequeños. Honrar a los padres, que dicho sea de paso, es el único mandamiento, de los 10 mandamientos, es el único mandamiento con promesa. Porque dice para que te vaya bien en la tierra, tus días sean alargados. Entonces yo recuerdo que mami me repetía mucho ese mandamiento. Mira que la Biblia dice, mami me lo repetía mucho. Eh, eh, y cuando tú analizas entonces y te pones a ver, la gran mayoría, una gran mayoría, yo estaba tratando de leer estadísticas, lo que pasa es que la base de datos no está correcta, como tú bien dijiste. En Puerto Rico, pues tenemos el fenómeno de que es una población envejeciente, porque Sí, los jóvenes se han mudado para acá y los que se han quedado allá, pues se están matando. en su mayoría. Pero me puse a buscar la de acá de Estados Unidos y la cantidad de muertes prematuras, o sea, que se consideran que son muertes que se pudieron haber evitado porque murieron eh, antes de una edad que es de esperarse. Es decir, digamos que life expectancy es 75 años aquí en Estados Unidos, pues cualquier muerte que sea antes de 75 años es una muerte prematura. Entonces, los números son astronómicos. Sí. Y más por droga, violencia, alcohol. Olvidé cuáles eran los otros. El punto es que la desobediencia a este mandamiento aumenta los chances de que la vida de cualquier ser humano se acorte. Dijiste bien importante algo ahí, y yo, porque yo no creo que la gente pueda relacionar, y vamos a tocar en eso rapidito. Ya establecimos que, ¿verdad? Que honrar, pues, significa respeto, gratitud, cuidado, eh, lealtad moral y varias cosas, ¿no? Y que esto trae un pacto, o una promesa, ¿no? Trae una promesa. Promesa. Ujú. ¿Cómo tú estableces esa promesa? Obviamente, una es pues una vida larga en la tierra. ¿Cómo tú entiendes que Dios nos trae esta promesa con este mandamiento? O sea, como Él dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo nosotros podemos decir, ok, cómo extraer esa promesa, tanto a nivel de nación o pues, como sabiduría para uno mismo, ¿no? O sea, déjame volver a repetir la pregunta para asegurarme que la entendí. ¿De qué manera uno puede proyectar, en otras palabras, para poder inculcar en los jóvenes Sí, el... extraer lo que es esa promesa para uno mismo, y no solo para uno, sino para enseñarla también. Yo creo que, bueno, dos cosas. Número uno, el aspecto de fe. Mm, Es decir, para yo creer en la promesa, en el mandamiento y en la promesa, pues tengo que tener fe. Eso es número uno. Si no hay fe, pues ya eso ya, entonces no quedaría infructuoso, por decirlo de esa manera. Pero la manera en la que yo educaba a mis hijos era, mira, la Biblia dice tal cosa, en este caso específicamente, que dice para que tus días se alarguen, se alarguen. dice el mandamiento, que de hecho no dije, ¿verdad? Que está en Éxodo 20, capítulo 20, verso 12. Entonces, yo siempre le enseñé a mis hijos, cuando la palabra de Dios dice algo y hay una promesa, la misma Biblia dice que las promesas de Dios son en Él siempre sí y amén. En otras palabras, no hay duda de que si Dios lo prometió, de que si Dios lo dijo, de que si está escrito ahí, se cumple. De que se cumple, se cumple. Entonces, la manera en la que uno debe de orar es, ¿verdad? Uno hace la oración de la manera que ore, pero recordando, Señor, tu palabra dice que si yo honro a mi padre y a mi madre, mis días serán alargados. Alargado. Gracias por tus promesas.
En otras palabras, es cuestión de inculcarles a ellos, partiendo de la premisa, ¿verdad?, de que ya pues son personas de fe, que son muchachitos criados de fe. Partiendo de la premisa de que tienen fe y creen que la palabra de Dios es real y es verdadera, entonces de ahí se puede enseñar cómo accionar esa promesa. Y yo, mi esposa y mis hijos hemos visto siempre que hemos orado por un milagro, reclamando una promesa de la palabra de Dios, como Dios, porque Dios está comprometido con su palabra. Él y su palabra son uno, no cambia. Espero que eso haya contestado de alguna Sí, sí. manera, ¿verdad?, la pregunta. Yo creo que en esa parte de vivir larga vida en la tierra, ahí es donde más se ve pues, esta parte donde si no seguimos este mandamiento como columna, ¿no? A la vida, pues donde se corrompe la sociedad. Ahí es donde Ya. vemos cómo se fractura la sociedad y se vuelve más, y es lo que estamos viendo hoy, se vuelve una sociedad más violenta, una sociedad fragmentada, una sociedad donde literalmente se autodestruye. O sea, no, y es lo que estamos viendo hoy, lamentablemente, no solamente en Puerto Rico, esto está pasando a nivel mundial, ¿sabes? Esto es algo que tristemente se veía venir, pero yo creo que aunque debo admitir que yo creo que ha llegado el punto donde estamos viendo el péndulo moverse hacia otro lado, porque también estamos viendo muchos jóvenes que están, y creo que te había enviado una gráfica hace quizás 2 semanas, donde estamos viendo cómo se está volviendo otra Oh, vez ya. más jóvenes, hombres y mujeres, volviendo a la iglesia, buscando de la palabra, y creo que lo decía por generaciones, si no me equivoco. Ujú. So, estamos viendo cómo llegó a un extremo y ya la misma sociedad, los mismos jóvenes están diciendo, espérate, aquí hay algo mal. Y se está despertando muchos jóvenes en las redes sociales donde pues están promoviendo el volver a la iglesia, a buscar de la palabra, a buscar de Dios como base de los hogares. Eh, yo creo que aquí vendría, vamos a jugar Devil's Advocate. Y si yo te digo, Diel, pero es que tú quieres que yo honre a mi padre y a mi madre, pero es que ellos fueron unos abusadores, mi papá me daba unas pelas, maltrataba a mi madre, era un alcohólico, mi madre lo dejaba a él que hiciera lo que le diera la gana, eran padres ausentes, ¿cómo tú quieres que yo honre a mi padre y a mi madre? ¿Cómo este mandamiento, cómo tú le explicarías a la gente de afuera que han tenido estos casos y que es bien común hoy día? que, que no es solamente que el honrar a los padres, ¿no? ¿Verdad? A tu padre y a tu madre no significa estar de acuerdo en todo lo que hicieron, ¿verdad? Porque son Correcto. imperfectos. Si alguien te viniera con este tipo de argumento, ¿cómo tú le explicarías esto? Basado, ¿verdad? Dejándonos llevar por este mandamiento. Que muy buena la pregunta, porque pues ciertamente tengo una amiga de mi esposa y mío, que ella es trabajadora social en Puerto Rico y la mayoría de los casos de envejecientes abandonados ¿verdad?, en los lugares de cuido, se me olvida cómo se llaman esos lugares, como los hospicios creo que le llaman, Ajá. Bueno, los no, auspicio es hospicios. cuando, yo creo que auspicio es cuando van a las casas, si no me equivoco. Sí, sí, o sea, porque Pero, ella tiene ya cuando la persona ya está a punto de morir, ok, que está en auspicio. una condición. Ok. So, y la mayoría de los casos, que son casos críticos, o sea, esos envejecientes ya abandonados, que eso es otro caso, ¿verdad? Un fenómeno, yo creo que tenemos que concientizar sobre todo a nuestra gente en Puerto Rico. Hey, hemos abandonado a nuestros viejitos, hemos abandonado a, pues, a los envejecientes allá en la isla, están muriendo solos. Pero volviendo al tema, la mayoría de los casos, según ella cuenta, son casos donde los padres fueron malos, abusivos, abandonaron, es decir, fueron de la manera de la que tú estás preguntando. Pero aquí habría que apelar a dos sentidos. El número uno, en mi opinión, que es un poquito más psicológico, es el aspecto de
¿quieres cometer los mismos errores que cometieron contigo? O sea, sabemos científicamente que cuando uno se aferra a la falta de perdón en cuanto a relaciones familiares, eh, la amargura te lleva en cierta manera a repetir el mismo patrón. Es decir, terminas siendo lo que odiaste, terminas tú haciéndolo. Entonces, entiendo yo que tenemos que entender que psicológicamente hay un efecto y hay una atadura en nuestra mente, en nuestros corazones, que sin darnos de cuenta es posible que repitamos los patrones. Entonces, el perdón no es necesariamente para la otra persona. El perdón es para tú Mm. librarte y ser libre, eh, ¿verdad? De esas ataduras, de esa amargura que te puede llevar a repetir el patrón. Y como mínimo, si no te lleva a repetir el patrón, no vas a ser feliz. Siempre Yo creo va a que existir dentro de ti en un lugar en tu corazón, esa siempre va a espinita, existir, perdón, esa espinita, o sea, va a existir siempre va a existir esa espinita. Y esa espinita va a estar bien podrida dentro del corazón. yo creo Entonces, que de alguna ahí, manera se manifiesta. yo creo que ahí Jesús, yo creo que ahí es donde Jesús fue clave eh, cuando se trata de este mandamiento, porque Jesús criticaba mucho a los líderes religiosos que utilizaban la Biblia para como excusa para muchos de sus actos, pero entonces como la gente dice, ah, Dios conoce mi corazón, una frase que todo el mundo dice, Dios conoce tu corazón, pero no me vengas con espiritualidad si estás abandonando a tu padre, si estás abandonando a tu madre. No me digas, Dios conoce mi corazón, cuando tiene a dos seres, ¿verdad? Tus dos seres que te dieron la vida dentro, ¿verdad? Quizás no perfecta, porque pues no sabemos la situación de cada uno, pero aún así escogiste el abandono en vez de hacerlo diferente, como tú dices. Y, y yo creo que, esta es mi opinión, ¿no? Yo creo que hay dos vertientes aquí. Tuviste unos padres fenomenales, pues obediencia cuando eres niño, ¿verdad? Y cuando digo obediencia, no que te sometas a unos padres buenos, obediencia cuando eres niño, los respetas y los cuidas, ¿verdad? Y esto lo vemos mucho, hay muchas familias sanas y tú ves como los de adultos pues los cuidan, los protegen. Pero yo creo que cuando no hay una familia sana, yo creo que aquí es donde viene sí podemos honrarlo, pero poniendo unos límites. Y esto es algo que yo creo que aquí es donde viene la parte que tú dices del perdón. Tú puedes poner unos límites donde no significa que los odias, pero no voy a aceptar X trato o X cosas. Y estamos hablando ya de la vida de adulto, ¿no? Porque cuando eres niño, pues estás viviendo con ellos, tú tienes que manejar eso. Es triste porque causa otras Acatarte. cosas. Claro. Ujú. Eh, no, y veo mucho, he visto mucho también personas que buscan la venganza. Ah, cuando yo era chiquito esto, porque yo tengo o hacen cosas a propósito, ¿me entiendes? Yo creo que esta es la más que que se ve y quizás tú opinas diferente, pero no difamar contra tus padres. Aunque sea una verdad, yo creo que utilizar la verdad como una espada, como un arma para difamar o humillar a tus seres queridos, a tus padres, eso es, eso es algo que yo pienso que no se debe hacer. Y aunque sea la verdad, mira, mejor no digas nada. Y los honras no diciendo nada. No los difames, aunque sea la verdad, pero no los difamas, no lo utiliza en contra de ellos y es una manera de honrarlo. Eh, y yo creo que, como tú dices, buscar la sanidad, buscar ese perdón y de esa manera te proteges tú y proteges a la gente que tú quieres. Es mi opinión, no sé cómo tú lo veas, pero yo pienso que están esas dos vertientes. Los casos que fueron buena familia versus los que quizás fueron un poquito más turbulentos. Yo estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, y añado de que hay ocasiones en donde la relación está tan dañada que cualquier cosa que se haga complica más la situación. Mm.
Por ejemplo, ¿qué hace un hijo cuando tiene a uno de los padres, sea la mamá o el papá, eh, no respetando los boundaries que tú estabas hablando, o sea, de poner una línea, eh, y interfiriendo en tu matrimonio o interfiriendo en la crianza de tus hijos, cosas que claramente van a afectar de alguna manera a los tuyos, a tu núcleo? O sea, yo voy a dar cuentas a Dios por honrar o no a mis padres, pero también voy a dar cuentas a Dios por proteger o no a mi familia, a mi futura generación. Entonces, ahí muchas veces, ¿verdad? Muchas personas se encuentran en situaciones en donde tienen que crear una distancia saludable sin dejar de respetar, honrar, ¿verdad? Y dar peso a su mamá o a su papá. Pero, de nuevo, esos son casos extremos que existen y muchos, sobre todo el porcentaje que comentaste de madres solteras en Puerto Rico, pues, hijos de padres divorciados. O sea, eso te dice a ti la probabilidad de que ese niño crezca en un ambiente tóxico de cualquier parte, ¿verdad? Y eso te da una idea de cuántas personas quizás estarán lidiando con escenarios como el que yo acabo de No, pintar. y que empieza desde por ahí, porque muchos padres y madres, que el papá tuyo utilizan eso para afectarlo el uno al otro, que tu papá anda haciendo esto, ¿no? Que tu mamá esto. Entonces, ya desde el saque estás enseñándole a un niño a eso, hablándole mal, eso viene de la misma madre o el padre. Ya se pierde esa honra o ese respeto desde, porque se lo está enseñando el padre o la madre. Y eso es demasiado triste, porque el resultado, las repercusiones de esto es grandísimo. O sea, y lo estamos Eh, viendo. y, y no se dan cuenta, ¿verdad?, de que el daño que hace es generacional. Pero yo creo que si nosotros como padre, como sociedad, nos encargamos de retomar nuestro lugar, si nosotros pudiésemos reconocer de que nos hemos desviado tanto del modelo que funcionaba, Mm, más bien del modelo que funciona, y volver a retomar nuestras posiciones, o sea, el varón, el lugar de varón, la mujer, el lugar de mujer, los claro, hijos, el lugar de hijos, los abuelos, lugar de abuelos, los tíos, o sea, cada persona ocupando su posición, la educación sería, o sea, qué maravilloso sería que papi y mami en casa me están regañando y me están diciendo esto y lo otro, y de momento llega tío, y tío viene con un consejo también que va en línea con lo que papi y mami están diciendo. claro. Qué bendición sería de que abuelo o abuela vinieran y llegasen y le traigan, mira, tus galletitas, toma tus dulcecitos, y que también le digan, mira, acuérdate que mamá, porque mamá lo hace porque te ama. O sea, ¿qué impacto tendría eso en los niños a que en el futuro ellos también puedan observar? Porque estamos hablando de dos cosas aquí en este podcast. Estamos hablando de honrar al padre y a la madre. Pero si notamos nuestra conversación, nos desviamos, y no es desviarnos, sino que nos cruzamos en el área de la responsabilidad de los padres. De los padres, ¿Por claro. qué? Porque ese es el mayor recurso, eh, o mejor dicho, el mayor, es la fuente donde comienza prácticamente el asunto de la educación, del respeto, de aprender todas las cosas, en este caso el quinto mandamiento, cómo un niño puede honrar si nunca aprendió lo que era honrar. Como un niño aprende a respetar si nunca se le enseñaron lo que era el respeto. Hay niños que le dicen a la mamá o al papá lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer. Literal. Entonces, el otro fenómeno, en estos días, pues,
estamos hablando con una joven que, ¿verdad? Nos está pidiendo ayuda eh, con respecto a su hijo. El niño tiene 6 años, pero el niño pues tiene unos asuntos, unos comportamientos. No voy a entrar mucho en detalle porque si no ve, pues no quiero verla que ella se sienta de alguna manera, pero el niño tiene unos comportamientos que no son, ¿verdad? Lo que ella quiere. Ella sabe lo que es bueno para su hijo, pero ella no sabe cómo lidiar con el asunto. Ahora, aquí hay un detalle muy importante. El tiempo que tiene mamá para dedicarle al niño es bien limitado. ¿Por qué? Porque en este país lo que hacemos es trabajar y trabajar y trabajar, y el niño tiene todo lo que tiene. Tiene ropa, tiene tablet, tiene juguete, tiene todo. Pero no tiene quizás la atención de mamá necesaria para que él pueda canalizar, expresar y crecer, ¿verdad? De una manera saludablemente, porque pues cuando los niños comienzan a expresarse con agresividad, restrayando, pataleteando, no digo que sea el caso de ella, pero en general, cuando los niños comienzan a dar esos indicios, a veces es que no saben ni siquiera expresar lo que sienten y están llamando la atención. ¿Y por qué están Sí. llamando la atención? Porque no se les presta atención. Entonces, son detalles que nosotros como padres tenemos que tener siempre consciente de que, hey, exigimos o más bien queremos que nuestros hijos nos respeten, pero tenemos que enseñarles lo que es respeto. Sí, yo creo que estaba mirando aquí mis notas y yo creo que esa falta de respeto es lo que nos ha llevado a esa sociedad donde se rompe la autoridad, esa transmisión de sabiduría, donde podemos, como tú mencionabas, el que venga el tío, el abuelo, el padre, la madre, ¿sabes? Y ese núcleo y den un buen consejo, esa transmisión de sabiduría. eh, y se vuelve, y también el cuidado del débil. ¿Verdad? En este caso los adultos mayores, que el caso de adultos mayores solo es una cosa, el número es ridículo. O sea, literalmente las familias abandonando a los ancianos. Y podemos verlo en donde se ha vuelto una cultura, ¿verdad? Como por lo que tú explicabas, esa falta de tiempo, porque se trabaja mucho, es un solo padre, o una sola madre, el niño, pues básicamente eh, no se le enseña muchas cosas que son necesarias y terminamos con una cultura de burla, que eso es lo que eso lo estamos Ya. viendo hoy, pero, ¿sabes? Por montón, eh, el hiperindividualismo para mí es una de las cosas, mientras hacía ¿verdad? Estudiaba para poder hacer este episodio, eh, el hiperindividualismo viene de eso, viene de una cultura donde no se le enseña, o sea, yo no le debo nada a nadie, o sea, mis padres a mí no me dieron nada, yo soy lo que soy por mí. Y eso realmente no es así necesariamente, ¿me entiendes? Pero la más importante que tengo en mis notas fue eh, como que el outsourcing moral, donde la casa, lo que es el núcleo de la familia, el hogar, no es lo que brinda la estructura, sino se empieza a buscar, y esto se ve mucho, donde estos aparatos se vuelven lo que te da la guía moral, lo que te enseña cómo ser, quién ser, cómo tratar a los demás. Entonces, los jóvenes, los niños empiezan a buscar esas reglas o cómo ser fuera de lo que es su casa. Y eso, yo creo que esa es la razón principal de por qué tenemos la crisis de autoridad que tenemos hoy día, como hablamos al principio. Porque no es una base y definitivamente no es la base de la Biblia. Así que, pues, ¿de dónde estás sacando toda esta estructura que te forma? ¿De dónde la estás sacando? Si no es en tu casa, sino de un poquito de aquí, otro poquito allá. Ah, mira, aquel es cool, yo lo vi en internet, mira, él es así, pues déjame actuar así. No, mira, aquel es el que está. Entonces, pues, realmente no hay la base tambalea,
porque es de acuerdo a quién es cool, es de acuerdo a lo que me convenga, es de acuerdo a lo que no es una brújula exacta al norte de lo que realmente debería ser. Que es una moral subjetiva. Sí, 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 sí. Y ahí es donde yo creo que viene, eh, donde estamos colapsando como sociedad. Yo creo que ahí es donde la fractura social empezó eh, en esa parte. Em, ¿cómo tú crees, cómo tú crees que en la situación actual donde estamos, cómo tú crees que podamos empezar a cambiar donde estamos y volver a traer como buen pastor a su rebaño, volver a traer a todas las ovejas Ya. al camino? Fíjate que cuando tú me compartiste la gráfica a la que te referías hace unos minutos, eso a mí me dio una alegría. A mí también. A ver si fue por la misma razón, pero déjame, ajá. Bueno, a mí me dio alegría porque el indicativo es de que mientras más hombres, porque creo que los varones eran los más que, ¿verdad? En cantidad estaban regresando En a las las tres escrituras. generaciones, en las tres generaciones que mostraba la gráfica, el hombre era quien estaba, el porcentaje de mayor, sí, era Retorno, por decir ajá, así. el porcentaje de mayor retorno a la fe. Ya. Y eso da esperanza por lo mismo que estamos hablando de que cuando el hombre toma su lugar, mira, en el huerto del Edén, nosotros no estamos en esta situación porque, ¿verdad? Porque Adán hizo lo correcto. Nosotros estamos en esta situación porque Adán siguió a su mujer. Y yo sé que esto es un tema candente en donde todo el mundo, ¿verdad? Tiene su tirijada. No Déjanos, importa cuál déjanos, sea tu déjanos postura. en la descripción si te gustaría que tocáramos eso en un podcast. ¿Quién fue el culpable? ¿Fue Adán o fue Eva? ¿Fue el hombre o fue la O, mujer? ¿A quién o la se debería serpiente. culpar? O la serpiente. Así que déjanos en los comentarios quién tú crees que fue y si te gustaría que lo tocáramos. Vamos allá. Dímelo, Abdiel. Pero el hecho aquí fue de que a quien Dios le dio la instrucción fue al hombre de gobernar y sojuzgar la tierra. Y también le dio la instrucción de no comer. Entonces, cuando Dios le da la instrucción de no comer al hombre, le dice, el día que comas, ciertamente morirá. Y fíjate que cuando Adán estaba en el campo y cuando regresa, Eva ya había comido del fruto. Pero cuando Eva comió no pasó nada, no sucedió nada. Pero ella le dio a comer a él y dice que cuando él comió, los ojos de ellos, de ambos, fueron abiertos. Y no habla de los ojos literal, sino habla de, ¿verdad? Del entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Que cuando el hombre abandona su lugar de líder, cuando el hombre abandona su posición, cuando el hombre abandona el mandamiento, cuando el hombre abandona el origen, la imagen por la cual fue creada, ahí es donde empiezan los problemas. Pero cuando Correcto. vemos entonces, que le pido a Dios que cada día más se sigan añadiendo más varones, más jóvenes, cuando el hombre comienza a retomar, entonces viene un avivamiento, un despertar cultural, social, ¿verdad? En los hogares, en las familias, obviamente, y de ahí el impacto social completo. Eh, y yo, esa es mi esperanza y la contestación a tu pregunta es esa, es que continuemos nosotros los hombres tomando nuestro lugar. No podemos seguir siendo golpeados por un sistema en donde le ha hecho creer a la mujer que no necesita al hombre, en donde le ha hecho creer al hombre que la mujer es un canto de carne, en Ujú. donde le ha hecho creer a los hijos de que el gobierno puede ayudarte con tu problema que tienes en tu casa porque mamá y papá te gritaron. Es decir, cada uno tiene que, empezando por los hombres, tenemos que tomar nuestra posición, tomar nuestro liderazgo, tomar
en nuestro futuro, buscar mujeres para procrear hijos que sean temerosos de Dios, no mujeres que crean que hay 20 géneros y que los hombres son basura y que el patriarcado y que, o sea, perdón, pero que no, No, hay que no, no, es calmarme que verdad. ahí nos censuran, nos No, 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 es censuran. verdad. No, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero esa es la única esperanza que tenemos como sociedad. La sociedad de ¿cómo es? El Western Society se está destruyendo completamente, pero no es por entes externos. Nosotros mismos con la falta de valores Es una estamos implosión, imploding. es una implosión. Entonces, pero te pones a mirar, tú estabas explicándolo bien ahorita y estabas diciendo de que, hey, cuando en la casa no hay estos valores, estos principios, esta estructura, cuando no lo hay, comenzamos a buscarlos afuera. Y cuando los buscamos afuera, lo que encontramos es una variedad de valores. Ujú. Y cuando venimos a ver la vida ¿verdad? La vida de este hogar, el que sea, viene a ser una cosa espantosa. O sea, sin valores, sin principios, sin moral. Entonces hoy en día vemos normal nuestros jóvenes, ¿verdad? Por hablar en general, nuestros jóvenes ven muy normal que las muchachitas estén enseñando sus partes en las redes sociales. Para nosotros antes eso era pornografía. Sigue siendo pornografía porque los valores no han cambiado. Pero mi punto es que eso únicamente tú tenías que ir al pueblo, los que son de Arecibo saben, shout out, y tenías que ir a la de Diego, en el callejoncito allí en la de Diego y buscar la revista Playboy para poder ver. Pero hoy en día no, hoy en día tú nada más lo que tienes que abrir Instagram o Literal, cualquier otra red social y ahí lo tienes. Entonces, literal. para la nueva generación, eso es normal. Cosa que antes nuestros padres decían, hey, tu cuerpo es tuyo. Tu cuerpo es Sí, para tu esposo o tu cuerpo es para tu esposa. Y el deber de nosotros era honrar honrar. a nuestros padres, porque nuestros padres saben mejor, porque nuestros padres nos inculcaron y tenemos que obedecer y seguimos esa línea. Y entonces nosotros le enseñamos a nuestros hijos también, hey, tu cuerpo es tuyo, tu cuerpo es para tu futuro esposo o esposa. Y Claro, por ahí continuamos, ¿verdad? Digamos, no, esos valores virtuosos. claro. Pero ya nuestros jóvenes lo ven normal. Ahora eres raro o rara si eres virgen a cierta edad, Tú, si a los tú 12 13 sabes años todavía que, eres virgen, eres raro. tú sabes que estaba cuando fui la última vez estaba hablando con mi hermana, estaba hablando con Joan y me dice, yo no sé de qué caímos el tema, que me dice, oye, pero tú no tienes tatuajes ni nada por el estilo, tú eres más raro. Y yo le dije, pues fíjate, sí. Hoy día yo soy raro porque no tengo tatuajes. Soy algo que casi no se ve. Casi todo el mundo tiene tatuajes. Antes, cuando tú y yo crecimos, era raro ver a alguien con tatuajes. Mira Ya. cómo se invierten las cosas. Y igual pasa, eso es verdad, traigo los tatuajes de ejemplo porque pues yo recuerdo que antes tú llegabas a tu casa y esas madres, esas abuelas old school, papá, te cojo yo con un tatuaje, te voy a pegar la plancha. ¿Sabes? Eso me decía mami siempre. Entonces, pues como se vira, la verdad, la tortilla, como lo que para nosotros era normal, ¿verdad? En este aspecto de respeto, de cómo era socialmente, ¿sabes? Donde tú te decían, cuando los adultos hablen, usted mire, calladito, ¿me entiendes? Hoy día, pues ya no es la norma. Ahora es raro cuando tú ves un niño, hace unas semanas atrás Disciplinado. sí, hablaba con unas amistades, y obviamente ellos tienen sus hijos y demás. Y dice, no, pero es que ellos estaban discutiendo algo de las escuelas. Y yo les decía, no, porque es que yo no entiendo porque mi hija tan buena que es, tal de esto. Y le dije, ahí es donde está el problema. Tu hija es una anomalía a lo que es social. Tu hija es una niña bien criada, buena, que respeta, que... Y hoy día esa no es la norma. Ah, pero es que se supone que sea así. Tú lo has dicho, se supone, pero no es la norma. Hoy día los niños se caen y se sacan un puñema porque sí, un niño de tercero, cuarto, quinto grado, hablando barbaridades. Y esa es la norma hoy día. ¿Que está bien? No, no está bien. No es lo correcto. No debería suceder. Pero es lo que está pasando.
Es lo que estamos viendo socialmente. Entonces, pues vemos eh, cómo ha cambiado Los y cuando valores. los valores. Y cuando te envié la gráfica, me alegré por lo mismo, porque el porcentaje más alto en todas las generaciones fue el hombre. Y como hablamos en el capítulo anterior, daré al link aquí arriba para que lo puedas ver también. Como hablamos en el capítulo anterior, que estábamos hablando, ¿verdad? De que Dios le decía al hombre que amara a la mujer como Dios amó a la iglesia. Pues si empieza por el hombre, si el hombre tiene que es la cabeza, es la estructura del hogar, pues que el hombre, que veamos que en las últimas generaciones es el hombre quien está principalmente buscando de Dios y volviendo a la iglesia, pues eso es bueno. Y a mí me alegró un montón, porque si esa es la cabeza, esa es la guía, y como tú bien dijiste, todo cambió cuando Adán comió, no cuando Eva, Adán, porque fue a quien le dieron la instrucción, pues entonces que sea el hombre que vuelva a empezar a hacer los cambios en la sociedad, pues a mí eso me llenó de alegría. De verdad, cuando yo vi eso, eso fue lo primero que me fijé y dije, qué bueno, qué bueno que es, que eso es lo que estamos viendo. Abdiel, estamos aquí, ¿verdad? Para ir cerrando, algo más que quiera decir o algo más que quiera, algún otro punto que quiera, ¿verdad? Traernos a nosotros, a la audiencia hoy día. Hoy. Solamente recordarles que estos mandamientos no fueron escritos de un Dios que lo único que le gusta es prohibir, castigar, criticar, juzgar, condenar. Más bien, estos mandamientos fueron escritos por el Dios de amor, el creador de los cielos y la tierra, el que sabe qué es lo bueno y lo malo para nosotros. Es decir, Él sabe, como buen padre, darnos a nosotros las instrucciones que nos van a beneficiar. Y no obstante a eso, lo dio en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, llamado Testamento, pero, ¿verdad? Sí, nunca me gusta decir el Antiguo o Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto dejó la misma instrucción en el Nuevo Pacto a través de Pablo en el Efesios capítulo 6, en el verso 1 al 3, dice: Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Verso 2: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. En otras palabras, no solamente nos los dio y se los dio a las civilizaciones antiguas, sino que también después que vino el Mesías, volvió y nos recuerda nuestras responsabilidades. También a los padres se les dan unas instrucciones. De hecho, ahí en ese mismo capítulo, en el verso 4 dice: Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Fíjate que aclara que la instrucción y la disciplina debe de ser la que viene del Señor. Así que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Esperamos que ¿verdad? Esta conversación entre mi hermano y yo sea de bendición para ustedes. Y pues espero en Dios que cada día pues sigamos aprendiendo de la palabra y practicando. Gracias, Dielo. Y, ¿verdad? Para ir más o menos cerrando, yo también tenía aquí en mis notas, había escrito, pues hoy día, si queremos mejorar esto, hay 6 cosas, 6, mi gente, que tenemos que tener en cuenta. Vamos a volver a hablar con respeto, incluso si es para criticar. Vamos a no y déjame arreglar, no para criticar, que cuando hablemos, hablemos con respeto, no para humillar ni para criticar, ¿no? Vamos a, vamos a volver a rehabilitar la gratitud, gratitud ante todo, reconocer, ¿verdad? Que nuestros padres nos dieron lo que tenían, eso es un sacrificio real, ¿no? No son perfectos, pero nos dieron lo que tenían. Volver a lo intergeneracional.
con eso quiero decir, volvamos a hacer que los niños aprendan, ¿no? De los tíos, de las tías, de los abuelos, de personas, ¿verdad? Que hay esa mezcla familiar o de personas con valores similares a los que nosotros tenemos para que nuestros niños crezcan aprendiendo, obteniendo esa sabiduría y adquiriendo esos valores. Vamos a volver a cuidar, ¿verdad? A los mayores como deber moral. No porque es mi abuelo, no porque es de mi sangre, me toca. No. Vamos a verlo como es algo moral, ¿sabes? Porque debemos un respeto, debemos honrar de donde nosotros venimos, de donde nosotros salimos. Vamos a restaurar, también tengo aquí, a restaurar la autoridad con responsabilidad. Que no sea una autoridad que abusa, sino una autoridad que sirve, una autoridad que enseña, una autoridad que no impone, sino que guía, ¿no? Y con unos, ¿verdad? Con una base y unos límites claros de un porqué, no simplemente porque sí. Y por último, vamos a sanar, pero a sanar sin cortar por deporte. Con esto quiero decir poner nuestros límites cuando tocan, tener reconciliación cuando se pueda, tener una buena comunicación con tus padres, con tus familiares. Y yo sé que es difícil, digo estas cosas y te las digo porque son cosas que yo he vivido, que sigo viviendo, que todavía estoy sanando, esto es algo que nunca acaba, es un proceso que nunca acaba. Así que, y como dijo Abdiel, Dios nos dio el quinto mandamiento no por controlarnos, no porque simplemente sí, lo dio porque el hogar, como mismo la iglesia, es la base, ¿verdad? De lo que es el reino de Dios. El hogar es donde se aprende el amor. Y en el hogar es donde se construye o se destruye sociedades. Es la estructura. Si nosotros no tenemos eso, si ese hogar no está bien, socialmente nos vamos a autodestruir. Así que, Abdiel, nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias por la verdad, traernos de tu conocimiento. Vamos a tratar de arreglar esta sociedad. Todo empieza por el hogar. Espero que, como dijo Abdiel, que lo que nosotros estamos haciendo aquí hoy sea de bendición para ustedes. Déjanos saber, Abdiel es una persona que le gusta hablar y por eso hice esto, porque aunque él, no, él es más calladito, por mucho tiempo traté que hiciera su propio podcast, pero no lo hizo, así que déjanos en los comentarios, Abdiel va a estar pendiente, yo estoy pendiente, siempre estamos ahí viendo qué es lo que ustedes ponen para poder guiarlo, así que gracias nuevamente, Abdiel, si quieres decir algo más antes de cerrar. No, muchas gracias, yo creo que espero que sea de bendición, es lo único que deseo. Bueno, mi gente, así que dale like, suscríbete al canal, comparte este video. Fe en medio de ruido. Gracias por estar aquí, que sabía yo.